Bienvenidos a un nuevo seminario interno del IEP. Hoy va a estar presentando Hernando Arbelo. Va a presentar un trabajo de investigación llamado Las políticas de formación técnica en la Argentina del desarrollo, 1945-1970. Así que Hernando, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes a todos. Gracias por darme este espacio para poder presentar los avances de una investigación que tiene sus orígenes en una tesis de maestría que yo realicé, donde yo estudié cómo se formaba, cómo se le otorgaba autonomía institucional a la educación técnica. Eso es lo que yo vengo estudiando, y que luego se convirtió en esta, que es una investigación doctoral de más largo plazo, donde yo me propongo estudiar las políticas de formación profesional, por eso yo después lo modifiqué, de formación profesional en Argentina durante el periodo, digamos, conocido como el desarrollo, digamos, ¿no? El periodo de mayor crecimiento industrial, y donde esta modalidad de enseñanza, que es la educación técnica, ¿sí?, tuvo un tratamiento diferente en las políticas educativas, en las políticas públicas, al que había tenido décadas previas, que está relacionado con el desarrollo económico del país, pero también con las políticas específicas de cada gobierno. Por lo tanto, yo lo que tenía que estudiar acá era, a partir del nacimiento de la educación técnica como modalidad, qué políticas implementaron los distintos gobiernos, qué objetivos se propusieron los distintos gobiernos, qué límites encontraron a partir de un punto de arranque que es todas las discusiones que se dan previamente en la década del 30 y 40, de las cuales acá no voy a hablar demasiado, sobre la naturaleza del sistema educativo argentino, ¿sí? De lo cual ahora voy a adelantarles un poco más. Lo que yo investigo se enmarca principalmente, por eso me parece interesante, antes de analizar los dos periodos en los que yo divido las políticas de formación profesional, entre el 45 y el 70, me parece interesante que todas las políticas que se van a desarrollar, todas las medidas de gobierno que se van a desarrollar, o sea, están enmarcadas en una discusión que no proviene de Argentina, proviene de Europa. Es una discusión que comienza a fines del siglo XIX y se desarrolla durante una buena parte del siglo XX, en el marco de la creación de los estados nacionales, sobre qué tipo de sistema educativo nacional tenían que tener estos países. Y ahí hay claramente dos postulados respecto a la educación secundaria, ¿sí?, que es de la que estamos hablando aquí, que es una formación para la vida, una formación más general, más humanística, contra o opuesto a los que hablan de una formación para profesiones, para oficios, para el mundo industrial, digamos. ¿Qué tipo de educación tenían que impartir? Tenemos que tener en cuenta, o sea, yo tuve que tener en cuenta a la hora de investigar estas políticas, ¿sí?, cuál era la configuración del sistema educativo argentino que se había creado entre fines del siglo XIX y que estaba consolidado para la década del 20-30 aproximadamente, que era un sistema educativo que, esto es una tendencia que yo encontré investigando en otros países de Latinoamérica cuando me tocó hacer alguna perspectiva un poco más comparada, es un sistema educativo que le da preferencia a las modalidades humanísticas, a las ciencias humanas. En ese sentido es una copia del modelo francés, que le da un gran peso a las ciencias humanísticas, ¿sí?, y prácticamente nada a lo que es la formación técnica. A diferencia, no lo había mencionado acá en el Power, pero me parece importante marcarlo porque eran como los dos modelos enfrentados con el alemán, el sistema dual, que estaba mucho más vinculado con el desarrollo industrial y en el cual el sistema educativo no estaba controlado por una burocracia específicamente escolar, sino que tenía una importante injerencia de los empresarios. Ese tipo de vínculo no existía en Argentina,
el sistema educativo nacional era un sistema educativo manejado por una burocracia escolar, específicamente escolar, donde el vínculo entre educación y producción industrial, ya desde los comienzos, era muy débil, por no decir que no existía. Es decir, no existía la participación de empresarios, no existía la participación de sindicatos en políticas educativas que estuvieran destinadas a la formación profesional. No es que no las hubiera, sí existía una rama de educación técnica que se va a desarrollar en el país, de la cual ahora les voy a hablar, pero no seguía ninguno de los modelos europeos y no incluía a ninguno de los actores sociales que estaban empezando a tener peso a partir del desarrollo industrial de los años 30 y 40. Ya les paso la siguiente diapositiva. Bueno, hablando ya específicamente de la... Fernando, te muteaste sin querer. No te estamos escuchando. Perdón. Ahí está. Perfecto. Era hasta la creación de las políticas que van a marcar un quiebre en la década del 40, era un apéndice administrativo de la educación secundaria, o sea, no tenía autonomía, no era una modalidad, o sea, estaba dividida, ya para profundizar un poco más, en dos tipos de establecimientos, que eran los colegios industriales, donde había un muy fuerte peso de las ciencias humanas, a pesar de que eran colegios industriales, ¿sí? Y existían muy pocos, o sea, hay que aclarar que esto era una rama muy reducida en cuanto a la cantidad de establecimientos, de alumnos, o sea, de personal, y existían las escuelas de artes y oficios, que eran escuelas que no requerían educación secundaria, educación primaria, no requerían haber realizado un recorrido por educación primaria previo, ¿sí? Solo requerían tener tercer grado de la educación primaria aprobado y que estaban destinadas a la enseñanza de oficios artesanales. Eran escuelas, las primeras, los colegios industriales eran escuelas que funcionaban más como puentes para el estudio de carreras universitarias, sobre todo ingeniería o arquitectura, eran escuelas que eran como la antesala de eso, o sea, más que para la creación de personal para el sector industrial, y las escuelas de artes y oficios eran más, digamos, respondían, eran interesantes en su espíritu, pero respondían a las necesidades regionales, eran más escuelas rurales, ¿sí? Que enseñaban oficios destinados a el trabajo fuera de los entornos fabriles. O sea, no existía tampoco un vínculo entre las escuelas de artes y oficios y los entornos fabriles. Bueno, como les contaba, no existía articulación con actores vinculados con el mundo de la producción, más allá de algunas iniciativas de algunos empresarios en particular que durante las décadas del 40, fines de la década del 30, principios de la década del 40, crean las escuelas de fábrica, que eran escuelas directamente destinadas al personal de la fábrica, iban los hijos del personal de la fábrica. Existieron varias, quizás la más emblemática por las fuentes de la época era la escuela de Catita, que era una escuela de 3 años de duración. Estas escuelas eran exclusivas para los hijos de los que trabajaban en las fábricas, como les decía, y en ellas a veces se aplicaban métodos innovadores de producción, como en el caso de Catita, que copiaba el método del slog sueco, traído especialmente. Pero fuera de esas iniciativas, que algunas investigaciones, algunos estudios hablan de que habían terminado creando un subcircuito de educación privada técnica, una forma de entender este desarrollo de estas escuelas de fábrica, no existían otras iniciativas. Los años 40 marcan un cambio de tendencia
a nivel latinoamericano y a nivel argentino, con la particularidad de que a nivel latinoamericano la formación profesional, en un término más amplio que educación técnica, la formación profesional empieza a formar parte de las políticas educativas de países como México, como Colombia, como Chile, como Venezuela. Todos van creando sus servicios educativos de aprendizaje artesanal o industrial. El más importante de estos institutos de formación profesional es el SENAI, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, creado en Brasil en 1942 y que es el único, hasta el día de hoy, que cumple un poco la misión para lo que habían sido creados estos institutos de formación profesional, que era la concurrencia del Estado y los empresarios para delinear políticas educativas de formación profesional destinadas a la industria. Argentina va a seguir, ya lo vamos a ver, un proceso diferente porque va a ser el único de los países que no va a crear estos institutos de formación profesional. Va a seguir otra política que va a ser un hilo conductor común entre los gobiernos peronistas y los gobiernos posteriores, ¿sí? De Frondizi, de Ilía, de Onganía. Va a seguir una política diferente de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Lo que hay también es un cambio de discurso en las fuentes, sobre todo gubernamentales que empiezan a aparecer en la época, ¿sí? Que tiene que ver, no hay que olvidar que estamos en el momento del golpe de Estado de 1943 y la asunción de un nuevo gobierno con una ideología, con un ideario industrialista, autárquico, y dentro de ese ideario aparece la educación técnica en la voz de varios funcionarios que habían sido parte de esta burocracia escolar anteriormente, como Juan José Gómez Araujo, por ejemplo, por mencionar alguno, donde ya se habla de la educación técnica con fines destinados a complementar la necesidad de una industria nacional, de una defensa nacional y de una autarquía. O sea, hay un cambio respecto a cómo se concibe la formación profesional en Argentina durante los años 40, y eso permite explicar el por qué va a ser una política importante durante los gobiernos peronistas y posteriormente también, aunque con otros paradigmas, porque a mediados de la década del 50 hay un quiebre de paradigma. No van a ser estos mismos paradigmas. Bajo este ideario es que hay que entender, pero no solo este ideario, los inicios de la política peronista de formación profesional. Lo primero que va a hacer esta política es cumplir, darle cierre a una discusión que se venía dando en la sociedad hacía bastante tiempo, que era la necesidad de que la educación técnica fuera una modalidad autónoma. Esto lo va a hacer de una manera particular, va a crear dos organismos, a falta de uno, va a crear la Dirección General de Educación Técnica y va a crear la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. La propuesta que tiene el peronismo en materia de educación técnica es hacer dos cosas. Por un lado, a través de la Dirección General de Educación Técnica, absorber todas las escuelas técnicas que había en el país, de todos los tipos, industriales, de artes y oficios, técnicas de oficios que habían aparecido posteriormente, absorberlas y avanzar en la creación de un nuevo establecimiento de educación técnica más cercano a la propuesta de escuela intermedia que pensaba la escuela técnica como una escuela de saberes técnicos, básicamente,
no subordinada a las ciencias humanas como era el modelo de escuela técnica que había hasta ese momento, que se los describo brevemente. Era un esquema en el cual los alumnos tenían la mayoría de las materias humanistas y en contraturno tenían las materias prácticas. Acá la propuesta era avanzar en la reforma y la creación de una escuela que fuera esencialmente práctica, y con ese fin, en 1948, se produce la unificación curricular, la denominada unificación curricular, de la cual hay que decir dos cosas. Esa unificación curricular quedó a medio camino porque lo único que hizo fue sumar todas las modalidades que existían de educación técnica en un único tipo de escuela que se llamó escuela industrial, pero no realizó ningún tipo de cambio en los planes de estudio, que siguieron siendo los mismos. Tarea que tendría que haberse realizado. Por otro lado, trabajando con la CENAOP, estableció, y acá hay que hablar del organismo, particularmente de la CENAOP, porque la CENAOP es un organismo cuya estructura es diferente a la Dirección General de Educación Técnica, que era más bien burocrático. La CENAOP está integrada por representantes de los empresarios y representantes de los sindicatos. Y lo que hay en la CENAOP es una política de convenios con empresarios, de convenios con sindicatos, para la creación de 3 tipos de establecimientos en el ámbito netamente fabril. O sea, el peronismo se proponía llevar la escuela técnica a los entornos fabriles siguiendo un pedido de los empresarios, que era histórico, y de los sindicatos también. Por supuesto que detrás de esta política educativa había intereses políticos que tenían que ver con, en el caso de los sindicatos, tener más control sobre el entorno fabril, y en el caso del Estado, avanzar sobre el control también de los entornos fabriles y del trabajo de los menores. Estas hay que entenderlas en ese sentido. Más allá de eso, se crean, por un lado, escuelas de fábrica, por el otro, escuelas de medio turno, donde asistían los obreros que dejaban la escuela para ir, dejaban en la fábrica para ir, perdón, o cursos que podían ser cursos de 6 meses de duración, 1 año de duración, para el universo de obreros que integraban las industrias del país. La CENAOP era un organismo nacional, actuaba sobre todo el país y tenía una estructura que luego se va a repetir en el CONET, que vamos a ver más adelante. Tenía una estructura donde los empresarios participaban en el financiamiento mediante un impuesto al aprendizaje. O sea, con la política peronista, si bien por un lado se mantiene la ambigüedad entre organismos, por otro lado se sigue un poco la tendencia que se ve en Latinoamérica de convocar a los empresarios, pero también a los sindicatos, como era parte del proyecto peronista, para encarar conjuntamente las políticas de formación profesional. Y en el caso de este gobierno, llevarlas particularmente al entorno fabril, cosa que hasta ese momento no se había realizado. Lo que quedó como debe fue la reforma de la escuela técnica, sobre todo porque estas escuelas de fábrica, estas escuelas de medio turno, estos cursos, a la larga, lo que van a resultar son en creaciones precarias, porque no van a superar al gobierno peronista. Cuando venga el golpe de 1955, lo primero que va a hacer la Revolución Libertadora, yo hago un paréntesis en este sentido, es intervenir la CENAOP, detener esa política de escuelas de fábrica o escuelas de medio turno y en algunos casos cerrar directamente escuelas fábrica y escuelas de medio turno.
Esto fue la política durante el primer plan quinquenal. En el segundo plan quinquenal, lo primero que se reconoce, y es importante porque esto figura en las políticas de formación profesional de los distintos gobiernos que a mí me tocó ir estudiando en distintos momentos del desarrollo de la educación técnica. O sea, a partir del reconocimiento de que el sistema educativo argentino es un sistema educativo humanístico y que es necesario tender a la creación, a la reforma hacia un sistema educativo que sea más industrial, había dos medidas que era importante implementar dentro de la política educativa. Y esas medidas eran, por un lado, aumentar la matrícula de estudiantes de educación industrial, o sea, fomentar que más personas estuvieran interesadas por las carreras técnicas y no por las carreras más humanas. Y por el otro lado, a esas carreras que venían teniendo tanto crecimiento, a esas modalidades que venían teniendo tanto crecimiento como era el bachiller eran las carreras sobre todo humanísticas, desviarle matrícula. Es decir, lograr que gente que antes quería estudiar para ser bachiller en ciencias sociales, ahora quisiera estudiar para ser técnico o para ser operario. El segundo plan quinquenal es un reconocimiento a que no se logró el objetivo. Ahora vamos a ver un poco en unos números que no están así tampoco. Por otro lado, durante el segundo plan quinquenal no hay grandes cambios de medidas. La CENAOP pasa a depender del Ministerio de Educación en el año 1951, pero la DGET y la CENAOP continúan trabajando de forma independiente. O sea, no tenemos, en términos burocráticos, la creación, ni burocráticos ni administrativos, la unificación de toda la educación técnica en un solo organismo. Esa es una característica que va a tener la política de educación y de formación profesional del peronismo, la inexistencia o el juego, ¿sí?, entre distintos organismos que se les superponen las funciones. Porque la Dirección General de Educación Técnica también tiene la función de continuar creando escuelas de educación técnica, pero con los planes de estudio antiguos, los planes de estudio, ningún plan de estudio reformado. Mientras que la CENAOP continúa con la política de las escuelas de fábrica, de las escuelas de medio turno, ¿sí?, totalmente desconectada de lo que hacía la DGET. Ahí no hay conexión, eso es una característica que va a durar todo el periodo peronista, pero acá yo realicé una investigación estadística mucho más amplia, ¿sí?, de cómo evolucionaba, cómo se movía la educación a partir de una serie de variables que son las que más se utilizan para estudiar movimientos educativos de largo plazo, que es la matrícula, la cantidad de estudiantes, el personal, la cantidad de personas que se dedican al servicio educativo y la cantidad de establecimientos. Cuando uno mira, yo solamente traje acá para comparar el bachiller con la educación industrial, porque en realidad podría también haber traído a comparación la educación normal, que era de formación de maestros, y que en aquella época también se estaba discutiendo si no había que reducirla, como posteriormente sucedió, y la educación comercial. Pero la educación comercial y la educación normal no eran las que tenían más cantidad de matrícula históricamente, sino que era el bachiller el que más cantidad de matrícula tenía y el que, digamos, competía directamente con la educación industrial en términos de matrícula, personal y establecimientos. Por eso me parece importante ver en números, más allá de lo que el peronismo realizó en su política, que
cómo fueron modificándose en comparación los números de la cantidad de matrícula de bachiller entre el 45 y el 55, la de educación industrial, que podemos ver cómo crece enormemente, la cantidad de establecimientos y la cantidad de personal. Acá, sin embargo, hay que hacer una observación a las estadísticas que yo fui recogiendo, con las que yo fui elaborando, ¿sí? La evolución de matrícula, personal y establecimientos a lo largo de todo el siglo XX. Y es que las estadísticas del periodo peronista no hacen diferencias entre escuelas creadas por la Dirección General de Educación Técnica, que eran escuelas más permanentes, respecto a las escuelas de medio turno, las escuelas de fábrica o los cursos que eran más, ¿sí?, políticos, ¿sí?, que estaban vinculados con la política educativa peronista y que posteriormente desaparecieron. Por lo tanto, ¿sí?, acá puede verse uno de los puntos débiles que podría haber tenido la política educativa de formación profesional durante el peronismo. O sea, dedicar poca atención a la creación de establecimientos de educación técnica, a los cuales además debería haber implementado algún tipo de reforma, y más la creación de estas escuelas de medio turno o incluso cursos que dan dados por un solo profesor. Por eso los aumentos de establecimientos, los aumentos de personal, los aumentos de matrícula, hay que verlos con ese detalle, digamos. Hay que verlos con el detalle de que estamos viendo una política donde juegan dos organismos simultáneamente. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo, porque yo no pregunté cuánto tiempo tenía antes de Está empezar. bien, sí. En general duran 1 hora, así que... Ah, bueno, está bien. Esto probablemente... Bien. Otro periodo diferente que a mí me toca dividir es el periodo que va del año 1958 al de 1970. Primero por lo que aparece como un nuevo paradigma promovido por la CEPAL, sobre todo para América Latina, para los países que encaran reformas bajo el paraguas de la CEPAL, ¿sí?, que es educación para el desarrollo profesional, entendido como los países de América Latina tienen que tender a reformar sus sistemas educativos y hacerlos más técnicos. O sea, se debía avanzar por ese camino, si se quería acompañar el desarrollo industrial que se proponía a través de distintas políticas públicas durante la época. Por otra parte, lo que también aparece como estrategia educativa recomendada para la región y lo que tiene Argentina a partir de a partir del año 58, a partir de la década del 60, es ser mucho más receptiva a las recomendaciones que realizan los organismos supranacionales, como son la CEPAL o la UNESCO. Aparece una nueva estrategia que es la del planeamiento educativo, promovida especialmente por la UNESCO. ¿Sí? Que lo que planteaba es que había que tratar a la educación, ¿sí?, esto como un pequeño resumen, como un bien público que debía manejarse con criterios de racionalidad y eficiencia a través de organismos especialmente creados, nuevos sobre todo, que aplicaran estos preceptos. En ese marco, si bien está relacionado con una serie de instituciones que crea Arturo Frondizi,
forma parte de un proceso mayor porque está relacionado también con la creación del INTA, del INTI, o sea, organismos. Se crea el Consejo Nacional de Enseñanza Técnica, el CONET, en 1960, que en su ley declaratoria, en su ley fundamental, recoge estas ideas de una educación para el desarrollo profesional y la idea de planeamiento educativo. El Consejo Nacional de Educación Técnica marca una diferencia, porque a partir de ese momento, la política de educación técnica, las políticas para el desarrollo profesional, van a ser mucho más centralizadas. El Consejo Nacional de Educación Técnica es un consejo nacional, es un organismo nacional, absorbe a la DGET, absorbe a la CENAOP y comienza a funcionar en 1960 como un gran ente, con una gran cantidad de establecimientos, y crea, como parte del proceso de absorción y descentralización definitiva, crea un nuevo tipo de establecimiento que en realidad tampoco representa un cambio respecto a planes de estudio, que es la Escuela Nacional de Educación Técnica, o ENET. Lo importante a remarcar en el comienzo de esta política respecto a lo anterior es que, si bien se mantiene esta forma de gobierno tripartita, en la cual el Estado, los empresarios y los sindicatos tienen participación y deben tener injerencia en la implementación de las políticas educativas, en la discusión de las políticas educativas, en el desarrollo y concepción. Lo que va a pasar durante la década del 60 es que el Consejo Nacional de Educación Técnica se va a terminar convirtiendo más en un organismo burocrático, educativo, que en un organismo donde concurren empresarios y sindicatos a delinear una nueva política educativa. Y además, los empresarios que habían tenido una participación más importante durante el gobierno peronista van a ir crecientemente marginándose de la gestión de la educación técnica, salvo experiencias excepcionales, convenios que firman con el CONET para crear alguna escuela de fábrica. Es decir, lo que pasa con el CONET, lo que pasa a partir de la década del 50-60, ¿sí? En el momento en que se dan estas discusiones, de las cuales ahora voy a hablar un poco más en extenso, es que el CONET tiende a escolarizar la educación técnica. La educación técnica se aleja de los entornos fabriles y queda confinada a establecimientos donde los estudiantes practican pericias, pero alejadas de lo que luego va a ser su paso al taller o al entorno fabril o a la fábrica. O sea, es una educación que se hace mucho más escolarizada, por eso el concepto de escolarizar que uso, para explicar la diferencia entre lo que es la primera etapa de políticas educativas y la segunda etapa de políticas educativas. Sí se dan, lo que no pasaba en el otro periodo, sí se dan durante este periodo 3 momentos de discusión para reformar la educación técnica, que es el Plan de Desarrollo para la Enseñanza Técnica, que promueve la creación de una escuela intermedia. Este es creado por el gobierno de Arturo Frondizi, pero unos pocos días antes de que lo derroquen. En 1965 salen los nuevos planes de estudio, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pero estos planes de estudio tienen modificaciones menores.
no hay cambios de planes de estudio, no hay cambios de estructura en lo que se enseña, la escuela sigue teniendo una estructura humanística subordinándole estudios prácticos, esa estructura no se cambia. Y el de 1968 vuelve sobre la idea de una escuela intermedia más práctica, ya en el gobierno de Onganía, pero si bien discuten más en profundidad la posibilidad de una reforma de la educación técnica, tienen el problema de que ninguno de ellos se puede concretar, ninguno de ellos se lleva adelante por la inestabilidad política del periodo. Cada gobierno que viene, como se puede ver acá, implementa un plan diferente que tampoco se llega a completar porque el gobierno cae, producto de la inestabilidad política del periodo. Otra característica de este periodo de discusiones, aparte de la escolarización de la educación técnica, es, como les comentaba anteriormente, la burocratización creciente que sufre el CONET. El CONET se convierte en un ente burocrático educativo más, en una división más de la burocracia administrativa escolar. Es decir, no hay participación de empresarios salvo iniciativas aisladas. Con lo cual, toda la política a diferencia de lo que pasaba en Brasil, a diferencia de lo que intentaba ser otros proyectos en Latinoamérica, en Argentina la política en educación técnica queda en manos de una burocracia educativa. Pese a eso, y aunque no son tan brillantes como los del periodo anterior, la educación industrial tiene una buena performance, ¿sí? O sea, la gestión pública es buena, tenemos un aumento importante de la matrícula, la cantidad de establecimientos, que esta vez las fuentes son más concluyentes, son más claras. Sabemos que los establecimientos que se construyen son escuelas nacionales de educación técnica. No hay una doble política de educación técnica como la que había durante el peronismo. Pese a que no se logran, fíjense que los números de bachiller también son altos, no se logra desviar matrícula de otras orientaciones. Hacia el final del periodo que yo estoy estudiando, la política de formación profesional no consiguió ni crear un nuevo establecimiento educativo, no consiguió que la educación técnica tenga un lugar importante, por lo menos equiparado a la formación de bachiller, o sea, no consiguió reformar el sistema educativo, como se había propuesto en algún momento, y fue un poco un hilo conductor de las distintas políticas, pese a que había logrado hacerla crecer en términos de matrícula, en términos de establecimientos y en términos de personal. Hubo aciertos y hubo errores en este proceso de 25 años en el que se implementan estas políticas de formación profesional. O sea, los gobiernos intentaron encarar políticas que buscaban promover la enseñanza profesional por sobre las modalidades tradicionales. Hubo un intento, se le dio autonomía a la enseñanza técnica, con un camino diferente, como ya pudimos ver, ¿sí? De dualidad en el periodo peronista, de una tendencia a la burocratización durante el periodo posterior a 1958, y se promovieron las reformas de los formatos escolares vigentes. El problema fue que nadie lo logró alcanzar. Los errores fueron
Perdón, diapositiva. Los errores fueron, para sintetizar un poco lo que ahí pongo, los errores fueron, en el largo plazo, no lograr convocar a los empresarios para la gestión de la educación técnica, alejar a la educación técnica de los ámbitos fabriles, industriales, y confinarla al ámbito escolar. O sea, tender a convertirla en un organismo burocrático más activo. Son los también límites que encontró la política educativa durante el periodo. ¿Por qué? ¿Qué obstáculos encontró que no pudo superar, que fueron insalvables y que siguen siendo insalvables? A ver, siguen siendo característicos del sistema educativo argentino. Uno, el predominio de los saberes humanísticos, que sigue siendo una característica del sistema educativo hasta el día de hoy, y no es solo de Argentina, sino de varios países de Latinoamérica. Pero además, acá lo que parece ir quedando claro es que mientras que por un lado el Estado tenía que ampliar el sistema educativo para, a medida que aumentaba la población, el sistema educativo tenía que expandirse para dar más cobertura, convivió esa necesidad permanente de expandirlo para dar más cobertura con distintos proyectos que buscaban darle un tono técnico. La tendencia que gana es la primera. Esto lleva a que, como los costos de la enseñanza técnica, por lo que implica montar una escuela técnica con toda la maquinaria, con una cantidad de personal mayor, como los costos de la enseñanza técnica son mayores, se optó en el largo plazo por una política de expandir el sistema educativo basada en las modalidades más económicas, como era la de bachiller, que solo implicaba la apertura de un establecimiento y todo lo demás era contenido teórico. También el límite concreto fue que, a pesar de la creación de un sistema de educación técnica que se financiaba de manera mixta, participaban los empresarios, el propio trato a los empresarios, la propia tendencia por la que atraviesa el CONET en la década del 60, hace que los empresarios terminen siendo personas que participan muy poco en el financiamiento de la educación técnica, de la cual se van a beneficiar después con el personal que de ella salga. En la década del 60, que fue hasta donde pude encontrar en este momento fuentes, el 80% del presupuesto educativo, cuando eso no tenía que ser así, provenía del Estado. Y último, pero no menos importante, los organismos creados, sobre todo en el periodo peronista, no articularon una política en el largo plazo. Es decir, las políticas de formación profesional en este periodo de la historia argentina se enfrentaron con, a partir de sus discursos y de sus proyectos, se enfrentaron con dos realidades concretas, a pesar de lo cual se pudieron desarrollar, y bastante bien, como podemos ver, pero se encontraron con la realidad concreta de que querían darle una orientación técnica a un sistema que era más barato
expandirlo con otras modalidades. Entre esas dos formas de encarar el problema educativo en Argentina, prevaleció la primera. Estos motivos, bueno, llevaron al desarrollo de las políticas en estos dos periodos en los cuales yo dividí y con los cuales todavía continúo estudiando. Esto lo estoy continuando investigando. Acá les presenté un pequeño resumen. Así que, bueno, de parte mía, en lo que es la presentación, está completa. Yo preparé una presentación más breve pensando que era menos el tiempo que tenía. Así que, bueno, quiero agradecerles de nuevo, por el espacio que me dieron y, bueno, estoy listo Muchas gracias. para... Sí, estuvo perfecto igual el tiempo, 1 hora más o menos, que es lo que ¿Una hora suelen, estuve? sí, más o menos, un poquito menos. A mí me hubiera parecido que fueron 10 minutos. Bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena y muy clara. Si te parece, ahora podemos abrir un espacio por si uno de los presentes tiene algún comentario o una pregunta de tu presentación. Así que, bueno, Sí, perdón, yo sí. tenía un comentario. Gracias, Armando, por la presentación. Es un tema que De nada, Andrés, por favor, gracias a ustedes por el espacio. me resulta muy interesante y lo exploré muy brevemente cuando hice mi tesis doctoral sobre el sistema de innovación en Argentina. Y como vos decís, el sistema de educación técnica, aún hoy creo, ¿no? Ha sido como una especie de oveja negra, ¿no? Digamos, o desatendido relativamente. No te estoy pidiendo una respuesta porque probablemente no la haya, ¿no? Pero sí, no sé si estás reflexionando sobre esta cuestión que es la causa de esta. Porque vos mencionás el tema de lo barato o del que es más barato, ¿no? Hacer un bachillerato que una escuela técnica, eso es indudable. Ahora, me pregunto si no hay otras cuestiones, ¿no? Por un lado hablas que los empresarios en algún momento participaban más o menos. Yo creo, en fin, pero a su vez mencionaste y después eso siguió las escuelas qué sé yo, por ejemplo, Techinti, una escuela en Campana, que apadrina, no sé, en fin, digamos, no creo que a las empresas en general no le interese el tema, ¿no? Digamos, pero bueno, me gustaría, obviamente es una posibilidad, pero también me interesa dos cuestiones. Vos decís, bueno, la educación argentina es humanística, ¿no? Y, bueno, ¿y por qué? ¿No? Digamos, no te lo estoy discutiendo, estoy preguntando, ¿no? ¿Por qué eso es así? ¿O dónde están? Y por qué eso, en todo caso, parece difícil de moverse. Pero más que nada, tal vez también una cuestión de resistencia de la comunidad educativa, un todo a la vinculación con el mundo empresario, que creo que es bastante notable, ¿no? Desde mi perspectiva. Y esto que voy a decir es una anécdota, ¿no? Es una anécdota y como tal lo tomamos. Pero cuando, hace unos años, creo que en el anterior gobierno de Cristina Kirchner, se intentó hacer una ley de educación técnica nueva, etcétera, a un montón de los centros de formación digamos, de profesores, partidos de izquierda, etcétera, decir, no, nosotros, eso está mal, vincularse, ¿no? Digamos, ¿cómo nos vamos la educación va por un lado y el sistema productivo por otro, ¿no? Es como si fuera contaminante, ¿no? Digamos, Hay una cierta ideología acá de resistencia, me parece a mí, que no es solo la escuela secundaria, porque la universidad también existe, ¿no? Digamos, en mi percepción. Entonces, no sé si vos has rastreado algo de eso, estás pensando en eso, porque la cuestión clave es, creo que la historia sirve para entender el pasado, pero también para entender el presente, y si se lo puede modificar. Y en este sentido, yo creo que ahí hay algo ahí que ronda, porque hoy en día probablemente no necesitemos torneros tantos como en el pasado, porque el mundo cambió, pero tal vez la educación técnica debería pasar por formar gente que sepa programar, por decir cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo eso tampoco está pasando mucho a nivel de la escuela secundaria, por lo menos. Bueno, esta es mi duda. No sé si tenés, no, ya sé que es una pregunta muy difícil, pero en todo caso me genera
estas dudas, este tema que me parece súper relevante y súper interesante. Gracias. No sé si quieren hacer todas las preguntas y después voy respondiendo una por una, o voy respondiendo a medida que me las hacen, como ustedes quieran. Sí. Yo respondería una por una, si vamos creando por ahí nuevas preguntas, van surgiendo de lo que vos respondés. Bueno, buenísimo. A ver, Andrés, esa es una dimensión que yo, la dimensión de lo que vos hablas, de una resistencia, o sea, yo me puse a investigar a nivel latinoamericano y argentino las políticas de formación profesional en las décadas en las cuales Argentina tiene un mayor desarrollo industrial. Fui encontrando los límites que tuvieron, hasta dónde pudieron llegar, algunas diferencias entre países, cómo hubo en el caso argentino una tendencia a la larga, y ahí podría estar, digamos, la dimensión que vos planteás, solo que yo, a burocratizarse por parte del CONET, a convertirse en un organismo más, digamos, que administra las escuelas de educación técnica, pero no promueve ninguna innovación, ninguna reforma de importancia. Esa dimensión de la resistencia que vos planteás podría venir por el lado de lo sindical. Yo lo sindical en este trabajo no lo toqué. Toqué lo empresarial, digamos, donde también uno puede preguntarse qué pasa con los empresarios que tienen tanta reticencia a vincularse, porque los organismos los convocan todo el tiempo para que se vinculen y acompañen a las políticas de formación profesional, pero los empresarios, ya estuvimos pudiendo ver, no lo tienen, y eso creo yo, ¿sí? A partir de lo que estuve investigando, que tiene que ver con una reticencia del empresario a que el Estado entre a los ámbitos fabriles y ejerza mayores controles. Si de última voy a poner una escuela, prefiero ponerla yo. La escuela que nombraste de Techinte es una escuela emblema en ese sentido. Prefiero ponerla yo y no tener ninguna relación que ver con el aparato estatal. O sea, me pongo una escuela yo con mi propio plan de estudio, o sea, no participo de las políticas más de nivel general que promueva el Estado. Me parece a mí que por ese lado se podría comprender la resistencia de los empresarios. No sé si respondo con esto tu pregunta, Sí, sí. Andrés. Sí. No, el tema sindical, bueno, quedará para futura vuelta. Me queda otra pregunta. A ver, ¿el sistema educativo argentino es concebido de manera humanística porque se le da mucho peso a todo lo que es bachiller y enseñanza de humanidades, digamos? O sea, formación de maestros y formación de bachilleres. Ya está la queja, ya a principios del siglo XX, de que el sistema educativo argentino forma más para gente que trabaja en la burocracia pública que para gente que trabaja en actividades productivas. Y en la educación técnica va a estar el mismo comentario, la misma queja, que las escuelas industriales, el Otto Krause, que era emblemática, son más que nada escuelas a lo que los estudiantes van para después ir a las universidades. Y ese es un problema que el sistema educativo sigue teniendo al día de hoy. No, sí, coincido totalmente, Hernando, sí. Yo lo que pensé es que me podía encontrar, perdóname, es que me podía encontrar con algún momento en el cual se planteó algo diferente. Y yo me encontré con un momento en el cual se planteó algo diferente, pero no se pudo romper con eso también. Yo me encontré con los límites de eso. Sí, tal vez el tema es que el sistema educativo especulando, que está dominado por los sindicatos o en todo caso por la profesión de los docentes, tampoco va a internalizar per se un mandato de vinculación que no nace dentro de la lógica de cómo se autopercibe, ¿no? Digamos, de su cometido es enseñar y, en fin, si eso sirve o no para la formación profesional es
es otro asunto. En fin, pero bueno, es Otros interesante. países siguieron un camino, Brasil, por ejemplo, con el SENAI siguió un camino más inteligente. Creó un servicio de aprendizaje industrial desvinculado de la burocracia escolar tradicional, del sistema escolar tradicional. Sí, Argentina, sí, en cambio, ahí hay un problema de raíz, ¿sí? Edificó su educación técnica dentro del sistema más tradicional que ya tenía. sí, claro. Bueno, la seguimos otro día, no quiero seguir aburriendo, pero un tema, espero seguir viendo los avances, que me interesa mucho. Gracias, Armando. No, a vos, Andrés. Muy bien. Bueno, Juan Carlos también tiene una pregunta, o Hola levantó la Hernando, mano. ¿qué tal? Sí, Juan Carlos. también muy interesante todo lo que estás presentando. Yo tengo una serie de preguntas. La primera es, como no entendí a partir de los indicadores que mostraste, yo vi como matrícula que crecía mucho y no vi cuándo es que se detiene. O sea, me hubiera gustado ver una serie, poner y ver cómo cae no sé, el share de la industria de la educación técnica versus el total de estudiantes. Tampoco me quedó claro si eran secundarios, primarios, como estoy medio confundido con respecto a los indicadores que mostraste. Pero entonces lo primero que me gustaría saber es como un poco idea de la dimensión relativa de la educación técnica y en qué momento deja de crecer y empieza a decrecer. Como si hay algo que muestre eso, nos podés decir algo con respecto a eso. Eso Bueno, es la sí. primera básica. La segunda es algo muy específico, que es lo que es la vinculación. Es que veo dos componentes. Uno, que es que los empresarios, digamos, participen más en la currícula, diciendo, bueno, hace falta este saber, que les enseñen esto o el otro, que entiendo la importancia, pero digo, qué sé yo, quizás son saberes básicos de electricidad, de mecánica, de, no sé, distintas cosas que me pregunto hasta qué punto es tan importante eso. Y otra pata sería ya como que esté más como en Alemania, entiendo, más imbrincado con ya una práctica profesional. Digamos, que parte de la educación se hace en la empresa y creo que un poco la pregunta de Andrés, la resistencia a eso en parte es eh, quizás es que te explota la empresa, no aprendés cómo se maneja eso de la parte de la educación que se hace en la empresa. No es que, no sé qué tan razonable es esa crítica, pero creo que viene por ahí. Entonces, bueno, ¿cuánto de estas dos cosas? Y la última es esta caída, como esta pérdida de importancia, ¿hasta qué punto es un problema de oferta y hasta qué punto un problema de demanda, si se puede pensar así? Digamos, es que en un momento empieza a haber menos matrícula en las escuelas que había. eh, Entiendo que la oferta crea su demanda. Si dejas de invertir plata en abrir nuevas escuelas en lugares donde no había opción o se cae, no sé, la estructura edilicia, va a haber menos demanda. Pero si hay algo que podés decir con respecto a eso. Sí, a ver, voy a ir despacio porque ahí tenemos 4 aspectos para hablar. El primero, bueno, en realidad pido disculpas por haber hecho una presentación de estadísticas tan sencillita, o sea, no haber presentado todo el choclo de estadísticas que tengo, digamos, la idea era mostrar, o sea, comparar un poco cómo va evolucionando la matrícula del principal competidor de la educación técnica, que es el bachiller normal de estudios humanísticos, ¿sí? Cómo va evolucionando la matrícula de educación técnica, cómo, ¿sí? A pesar de que hay un crecimiento en todos los indicadores de la educación técnica, no decaen los de la educación humanista, o sea, para ver que siguen a la par, la escuela sigue siendo humanista, a pesar de los esfuerzos por reducir esa cantidad, sigue creciendo. Eso por un lado. Por el otro, respecto a la vinculación, a ver, en realidad yo estoy de acuerdo con vos, Juan Carlos, que el empresario participe o no participe y diga, bueno, esto es importante, esto no lo es, este saber cuenta más, este saber cuenta menos.
parecería no ser decisorio en la política educativa. Sin embargo, yo estoy viendo un periodo donde todos los gobiernos se esfuerzan, digamos, porque la política educativa tenga participación de los empresarios. O sea, hay una intencionalidad política de que participen. ¿Sí? Quizás el hecho de que no variaba demasiado la participación de los empresarios haya sido lo que llevó a que estos, digamos, no mostraran demasiado interés en el largo plazo y el CONET se terminara convirtiendo en un organismo más burocrático que lo que tendría que haber sido, algo más parecido al SENAI brasileño. Después, respecto a el tema de cuándo empieza a decaer la matrícula de educación técnica, ¿sí? Que vos me preguntás. En realidad, en todo el periodo que yo estoy estudiando, la matrícula se mantiene en ascenso. La matrícula de educación técnica empieza a descender recién a mediados de la década del 70. Y está relacionada la caída de la matrícula de la educación técnica con el cambio de modelo económico, ¿sí? Y con el proceso de desindustrialización que empieza a haber a partir de mediados de la década del 70. O sea, todo el periodo es un periodo de crecimiento de todo, de personal, de establecimientos y de matrícula. Crece permanentemente. No sé si te respondí todas las que me habías dicho, porque me las fui anotando una por una. Pero por sobre todo yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es ¿qué tanta necesidad de convocar al empresario? Sin embargo, todos los gobiernos por igual buscan o sea, entienden que la educación técnica es una educación que tiene que tener a los empresarios como protagonistas. Quizás puede ser con esta segunda forma que planteé, no tanto de participación en la currícula, sino en la integración de la salida laboral o de que parte de la educación se haga en la empresa y entonces que como hay una parte de los contenidos que se implementa en la empresa, digamos. Existe eso, existen en los planes, pero se podía reemplazar. O sea, la figura de la pasantía, de realizar el último año obligatoriamente en una empresa, es el problema que tiene la educación técnica argentina, Juan Carlos. Se podía reemplazar por trabajo dentro de la escuela. O sea que en realidad el estudiante podía hacer los 6 años que duraba la escuela técnica sin pisar en ningún momento un establecimiento fabril, más que para una excursión. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con el sistema dual alemán, que era del que tanto se hablaba, donde el estudiante tiene que pasar en un momento por una empresa. Perfecto. Bueno, excelente. ¿Alguno tiene algún otro comentario o pregunta? Yo quería hacer una pregunta. ¿Puedo, Daniela? Sí, obviamente. Hola, Aníbal. ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo estás? Muy interesante tu exposición. Soy Gracias. Parti PRI, pero bueno, igual me pareció muy interesante. Una cosita nada más quiero decir, o quiero preguntarte, digamos, respecto a, comparando Argentina con Brasil, Catherine Seeking sostenía que el desarrollismo de Kubitschek había sido más efectivo porque estaba apoyado en una burocracia estatal más sólida, mejor organizada, más weberiana, digamos, ¿no? Y la Argentina, por el contrario, tiene una burocracia mucho más endeble, ¿no? La pregunta es si, por ejemplo, pensando en Frondizi, en la política educativa y el impulso que Frondizi le había querido dar al desarrollo tecnológico, no se produjo algo similar acá, digamos, que de alguna forma la burocracia, como vos lo que estás planteando, la burocracia se convirtió en una suerte de traba, o por lo menos una traba parcial, más allá de lo que claramente planteaba Andrés respecto de la cultura existente, ¿no? Si no hay un aspecto, digamos así, de una limitación en la capacidad, diríamos, del instrumento que pone en marcha las políticas.
Mira, Aníbal, yo cuando empecé la investigación le tenía un entusiasmo al CONET enorme, ¿no? Yo veía al CONET como, digo, bueno, acá hubo una época en que hubo un instrumento de transformación, ¿sí? O sea, que lo relacioné en algún momento con el proceso de planificación de la economía, después me di cuenta que no tenía que ver con el proceso de planificación de la economía, sí tenía que ver con el proceso de planeamiento educativo, el gobierno de Frondizi es un gobierno muy permeable a las ideas de la CEPAL, a las ideas de la UNESCO, pero una vez que crea eso, una vez que crea ese instrumento, el CONET no va a tardar en burocratizarse y convertirse en un organismo educativo más. Que además de eso, centraliza mucho más de lo que centralizaba la política educativa del peronismo, y termina sumiendo al organismo en la lógica de la burocracia educativa, que cambia con cada gobierno, y en realidad lo que termina pasando es que el CONET va inaugurando nuevas escuelas, ya lo pudimos ver, pero también hay que ver otras variables, ¿no? También hay que ver el tema de la inestabilidad institucional, pero el CONET aparece como impermeable a las reformas educativas que se proponen. Está bien que Frondizi propone el Plan Nacional de Educación Técnica, que es un plan muy interesante, pero un mes después se va. Pero la pregunta es, si esos planes se hubieran podido implementar, o si la burocracia educativa del CONET los hubiera rechazado. Lo que pasa es que eso yo no me lo puedo preguntar, porque no se llegó a aplicar nada. Sí puedo decir que el CONET no fue lo que tendría que haber sido. Fue la División de Educación Técnica del sistema educativo, cuando había otras expectativas para ese organismo. No sé Aníbal. si... Bueno. ¿Alguno tiene otra pregunta, comentario? Yo veo a Andrés que tiene la mano levantada. No sé si la dejó levantada de antes o... La dejó de antes, me parece. No, perdón. Bueno, yo quiero agradecer porque, digamos, aquí este es un instituto interdisciplinario de economía política y el mío es más un tema de política educativa que de política económica, digamos. O sea, está vinculado con la economía desde el desarrollo industrial. Entonces, yo agradezco el espacio que me dieron y el interés que pusieron, sobre todo porque probablemente no son temas que se presenten cotidianamente acá, por lo que yo veo en los distintos seminarios en lo que se propone. No, pero creo que ahí, bueno, también Juan Carlos, ¿no? Digo que preguntamos al lado de la economía, tenemos la intuición, no sé si Juan Carlos coincide, de que en otros lados parte del secreto de las mejores desempeños industriales tienen que ver con una vinculación más estrecha entre educación técnica y desarrollo productivo de algún modo, ¿no? Y lo cual a veces parece que se interpreta como tenés que formar lo que los empresarios quieren. No, es de algún modo generar habilidades que no sean puramente teóricas, o en fin, o darle relevancia a la formación técnica. Y la Argentina ha tropezado, ¿no? Digamos, no ha logrado avanzar mucho en eso y más bien parece haber retrocedido, como vos decís. Entonces, bueno, para mí, aparte de cualquier investigación, no solo histórica, sino comparativa sobre esto y por qué otros países lo han hecho mejor, me resulta súper interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y espero otro momento posteriormente para poder acercarles. Bueno, estamos en un clima de COVID, eso complica muchas veces investigar, tenemos los lugares cerrados, las cosas han sido complicadas, pero bueno,
poder mantener estos espacios y poder tener un lugar donde mostrar lo que uno siga investigando, pese a todo, también se agradece. Bueno. Bueno, muchas gracias a vos, Hernando, por la presentación. Como te dijo Andrés, estuvo muy interesante y en mi opinión es muy relevante. Así que bueno, y muchas gracias a todos los presentes. Daniela, ahora tengo que hacer algo que dura 2 minutos, una pequeña presentación, ¿no? Sí, yo ahora me quedo con vos haciendo el pequeño resumen que subimos al canal de YouTube. Y así que los demás, bueno, nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias por Bueno, yo haber agradezco a la venido. gente que está saludando por chat también. Bueno, perfecto, entonces, como yo te sigo a vos, Daniela. Bueno, Dale, esperemos chau a que... todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, Hasta gracias. luego. Hasta Esperemos ahora. que Hasta luego. hayan... Chao, Aníbal. Chao.